8, 9, 10 años. Y generalmente en ellos la adaptación a la corrección hipermetrópica no es fácil. ¿Sí? Ponerla con la corrección full positiva no es fácil. Sin embargo, no es recomendable hacer correcciones parciales porque el paciente todavía está en edad donde podemos recuperar la pureza visual porque la mayoría de las veces hay antiopías. ¿Sí? Y también porque pues si yo con correcciones parciales la desviación va a persistir en menor grado, pero va a persistir. Entonces, mientras yo no tenga buena alineación ocular, no voy a tener visión binocular, no voy a tener buena estereosis. Entonces, siempre la full corrección. Que uno le dice al papá o la mamá y le explica también al paciente, generalmente, pues como les digo, ya 8 o 9 años ya están en capacidad de comprender, entonces uno le dice, al comienzo te vas a sentir un poco incómodo con la fórmula, úsala más que todo para hacer tus tareas, para ver de cerca, y a medida que vas aumentando el tiempo ya hasta que deje de manera permanente. ¿Hasta qué edad los ponemos totalmente? Pues mientras sean menor de edad, full. ¿Sí? Cuando ya pase la edad que es el adulto joven y eso, pues ahí ya tú miras como las necesidades del paciente para visión cercana, le corriges parcialmente, pero como les digo, mientras sea niño, mientras haya la posibilidad de favorecer la visión binocular, de tratar la miopía, pues con la full corrección. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y si es miope? Lo que pasa es que el miope, como estamos en la endotropía acomodativa, pues esa ya no es una... No. Sí hay pacientes miopes que tienen endodesviación. Yo entendí mal lo medio. Ok, sí hay pacientes, sí, claro, tú puedes tener paciente miope que al ponerle la corrección óptica fuera de eso, la endotropía empeora, porque estimula un poco más la acomodación. Esos casos pues son a veces complejos de manejar, porque pues idealmente debes corregirlo total, pero también tienes que mirar cómo se maneja el estrabismo, la alineación. Bien. La parcialmente acomodativa, que también se le conoce como pseudoacomodativa o mixta, es esa desviación que tiene componente de los dos. Tiene el efecto refractivo significativo, hipermetrópico, que disminuye la endodesviación, pero no se quita completamente porque el paciente tiene adicionalmente otro estrabismo que puede ser por no necesariamente limitación de rectos laterales, o sea, hay afección de los músculos como tal, sino que hubo alguna otra condición. Generalmente son niños que presentan un estrabismo desde pequeños y cuando se suma la parte acomodativa, que es más o menos como decíamos desde los 3 años, empeora la desviación. Hola, Jonathan, estaba preguntando por ti. Bueno, entonces hay factores acomodativos que contribuyen para la desviación, pero no son la causa total de la desviación. A pesar de la ciclopedia y el tratamiento para la desviación, siempre va a haber como un remanente. Algunos niños con endotropia, lo que les decía, de las que son infantiles, pueden desarrollar el componente acomodativo de una manera pues, más tardía. Y hay que tener en cuenta siempre que el manejo se hace en 2 partes. Una, lo mismo, full corrección. Yo tengo que corregir todo lo que tenga que ver con la parte refractiva y ya el residual, dependiendo de la cantidad de desviación, miramos qué manejo se puede utilizar. Por ejemplo, si la desviación no es muy grande, la desviación no es quirúrgica, entonces yo puedo pensar en colocar prismas, ¿sí? Corregir ese residual mediante prismas. O puedo, si es quirúrgico, pues mandar al paciente a la cirugía de estrabismo. Siempre siendo muy claros, tanto con el paciente como con los padres, que el papá, que ellos entiendan que cuando se quiten las gafas va a desviar, ¿sí? Porque a veces ellos dicen, no, es que la cirugía no le fue bien. ¿Y por qué no le fue bien? Porque cuando se quitan las gafas desvía. Entonces ahí es importante tener esa claridad, ¿sí? Porque hay un componente que viene por el defecto refractivo. A no ser de que el paciente se haga la cirugía refractiva,
Entonces es la única forma que sin gafas no desvíe. O los pacientes, ellos aprenden a controlar la desviación. Son dos cosas, o veo nítido y desvío, o no acomodo, no veo nítido y entonces los ojitos me quedan alineados. Hace por ahí unos 3 años vino una colega ella trabajaba en esa época con la Universidad de Santo Tomás, ahora está con el CES de Medellín. Y pues es una colega muy querida que trabaja también en el tema de la terapia visual. Y ella decía, el paciente de endotropia acomodativa a la larga sí puede a través de terapia aprender a controlar su desviación, pero también obtener visión nítida. Lo que pasa es que hay que reforzarle mucho en terapia el mecanismo funcional, que sea capaz de hacer fusión sin activar mucho la acomodación, o lo contrario, sin tener las dos vías, como una flexibilidad entre los dos sistemas, acomodar mucho sin que cambie la vergencia, o hacer vergencia sin que cambie mucho la acomodación. ¿Sí se comprende eso? Es como lo que se maneja con las acomodaciones y las vergencias relativas, aumentar ese rango. Bueno, entonces son pacientes, como lo vemos claramente, es un paciente que tiene una hipermetropía significativa, pero a pesar de la corrección, pues hay un remanente de estrabismo. En estos días tuve la posibilidad de hacerle control. Yo tengo una pacientica que ella, la he comentado en varias oportunidades, desde pequeñita usaba corrección óptica, sin embargo, siempre estuvo parcializada. Cuando llegó conmigo, pues me di cuenta que su hipermetropía estaba parcializada, entonces yo le puse la full corrección, pero ya su endotropia no quedó completamente corregida, ya no quedó completamente alineada, sino que ella siempre tiene un remanente por ahí de unos entre 8 y 10 dioptrías de endotropia. Entonces allá la tengo con prismas. Y ahora en el control más reciente que le hice, después de 6 meses de estar utilizando la corrección, está supremamente bien, con su corrección positiva y sus prismas repartidos entre los dos ojos, está bastante bien alineada. Ella en visión binocular logra, a las luces de Word, logra fusión plana, pero no me ve en 3D. A pesar de los test gruesos que le hago de estereopsis, como el test de Lang, que es para bebés, que es un test grueso, ella no percibe la estereopsis. Bueno, tenemos otra forma de endotropia acomodativa, pero que se denomina la hipoacomodativa. En esta endotropia acomodativa, la característica principal del paciente, bueno, además de que es una desviación mayor de cerca que de lejos, es que el paciente tiene muy deficiente su acomodación para la edad. O sea que un dato importante es la amplitud de acomodación del paciente. Me tomo fotos. Entonces, como su acomodación está muy deficiente, los pacientes tienden a tratar de estimular acomodación por convergencia, porque como esa relación va en doble vía, si yo acomodo, converjo, pero también si yo converjo, acomodo. Ellos aquí son capaces de hacer, como dicen, viscos. Cuando uno hace voluntariamente lo del visco, pues su visión lejana se pone borrosa. No solamente va a ver doble, sino también borroso, porque su mecanismo de acomodación se está activando. Entonces, esa relación va en doble vía. Los pacientes pueden tener la presentación de este tipo de desviaciones también como consecuencia de enfermedades debilitantes, de medicamentos anticonvulsivantes o depresivos. Le tomo fotos entonces. Cuando yo tengo poquita acomodación, No. lo primero que nosotros asociamos es si yo acomodo poquito, converjo un poquito, ¿cierto? Entonces me voy hacia la exodesviación. Pero miren que esta situación también es posible, aunque suene contraria o suene ilógica, ¿sí? Pero puede suceder que yo tenga, estoy exagerando
posiblemente utilizar una adición. Si por ejemplo el paciente, la causa de su amplitud de acomodación muy disminuida son anticonvulsivantes, antidepresivos, medicamentos que no se pueden suspender o cambiar porque sí, sino que tiene que, el paciente generalmente con esos medicamentos tiene que pasar un periodo de adaptación, es complejo, ¿sí? Entonces no es como tan fácil decir, no es que los vamos a suspender o los vamos a cambiar, pues entonces yo tengo que ayudarle. ¿Cómo le ayudo? Pues si su acomodación es muy deficiente, lo trato como si fuera un préstamo. Ponemos una adición. Y si la cosa no es solo el amplitud, solo se le hace terapia. Puedes intentar entonces la terapia. Por ejemplo, que el paciente estuvo, no sé, le dio una meningitis, le dio algo que lo afectó muy severamente en su acomodación, pero luego el paciente se recuperó, tú le puedes hacer terapias e intentar mejorar esa condición. Por eso el tratamiento aquí acomodativo está interrogado porque depende de la causa, ¿sí? Si es de causa farmacológica, pues seguramente hasta que pase el efecto del medicamento, o si el medicamento no se puede quitar, pues no puedo hacer mayor cosa que ayudarle ópticamente, ¿sí? Por ahí hablaban de un término como de también por hiperquinesia, pero no está como tan vigente en la literatura actual. Bueno, todas esos estrabismos acomodativos tienen algo en común, y es que son endotropias que son mayores de cerca que de lejos. Y adicionalmente, el exceso de convergencia es otro, que la endotropia es mayor de cerca que de lejos, pero cuando yo hablo de exceso de convergencia, estoy diciendo que la parte acomodativa no está influyendo como tal, sino es más que todo un problema emergencial. Entonces, fíjense que tenemos en conclusión 5 tipos de estrabismo que se presentan igual. ¿Qué es importante? Pues que yo tenga presentes estas características para poder diferenciarlos, porque en algunos de ellos el manejo puede diferir mucho. En un paciente con verdadero exceso de convergencia, el manejo puede ser prismas o puede ser quirúrgico. En cambio, si ustedes se dan cuenta, todas estas que son las acomodativas, principalmente el manejo es refractivo y lentes. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Miren. ¿Cómo el medicamento se puede transformar en endotropia o sí, o sea, Acá, si en ella el caso genera- de la- si ella genera o la aumenta, pues, No, disminuye directamente como el tono de la respuesta acomodativa, el tono músculo ciliar, ¿sí? Yo tuve un caso de una paciente, pero no fue endotropia. Ella sí fue insuficiencia de convergencia. Una paciente que para controlarle adecuadamente sus convulsiones, ella tenía que utilizar 3 medicamentos al mismo tiempo, ¿sí? Paciente de, no recuerdo ya muy bien la edad, tal vez como unos 28 años. Y la paciente tenía mucha dificultad con la visión cercana porque tenía diplopia. Como te digo, nada que hacer porque no se podían quitar los medicamentos. Siempre tenían que utilizar un montón para controlarle las convulsiones, no podían bajarle la dosis, no podían quitarse. Entonces, pues, ¿qué hago? Ayudarle ópticamente con su dificultad. En esa paciente, adición, a ella la pusimos como si fuera una presbítera. ¿Alguna otra pregunta? Hay otra forma de endotropia que se conoce como la endotropia aguda. Y esta, pues como su nombre lo dice, es que es de aparición repentina, de aparición súbita.
es una desviación súbita de un ojo. Las causas pueden ser variadas, desde simplemente que se haya utilizado algún tipo de oclusión, por ejemplo, el paciente que de pronto tuvo algún accidente en un ojo o tuvo algún procedimiento quirúrgico, estuvo vendado y cuando le quitaron la venda o está en endotropia y está reportando diplopia. Eso puede suceder. O puede ser también causa del estrés, enfermedades y de la edad, especialmente en personas de la tercera edad. Esos estrabismos que aparecen de manera súbita a cualquier edad hay que investigarlos muy bien, porque muchas veces pueden estar asociados con patologías sistémicas, con tumores. Yo ahora casi que a casi todo paciente adulto que me manifiesta que está viendo doble y que no tiene antecedente, por ejemplo, de que es hipertenso, de que es diabético, que de pronto no está muy bien controlada su enfermedad metabólica ni la presión, yo digo, pero ¿por qué está viendo doble? ¿Sí? Pero es como esa necesidad de investigar un poco más. Porque pues en el histórico algunos de mis pacientes con el tiempo aparecen con tumores cerebrales, aparecen con leucemia, entonces uno dice, eso como que fue una señal así previa, ¿no? Entonces sí me causa últimamente mucho más curiosidad y más la atención de que debo ponerle mucho cuidado a ese paciente y ojalá hacerlo valorar por otros especialistas. Sí, sí. Digamos que una de las principales causas, sobre todo en adultos y adultos mayores, es como el ACV. Por ahí recientemente una colega me dijo que la tía de ella, que es una adulta mayor, estaba viendo doble. Yo, cuanto antes vamos a verla porque me preocupa. La señora sí, efectivamente tiene diplopia para la visión lejana, pero la señora pues ya durante la anamnesis y con el acompañante, entonces la señora está presentando Parkinson, tiene un diagnóstico de Parkinson reciente. Entonces uno entre comillas dice, bueno, por lo menos es Parkinson, no otra cosa. ¿Sí? Digamos que se puede más o menos asociar. Es que mira, sí, todo lo que sea neurológico, de una u otra manera te puede dar alguna manifestación visual. De pronto, no sé si, no he leído acerca de Parkinson asociado a nistagmo, pero en general, por ejemplo, las enfermedades de mielinizantes sí pueden asociarse con movimientos anómalos de los ojos, pero también con afectaciones del nervio óptico. Por ejemplo, ¿cómo se llama esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple, una de las manifestaciones iniciales puede ser, por ejemplo, que el paciente haga neuritis ópticas. Y lo notan es porque empiezan a ver los colores diferentes, porque hay una desaturación del rojo. Por ejemplo, la valoración no tanto de pupilas, sino de visión del color es muy importante para ayudar a medir el diagnóstico. Bueno, entonces, como les decía, puede haber una alta asociación con problemas neurológicos, por eso es importante que el paciente sea visto en conjunción con otros colegas. Hace ya varios años, una colega mía me remitió una paciente de 10 meses porque la bebé de un momento a otro comenzó a desviar un ojo hacia adentro.
que yo valoré a la bebé, me di cuenta que la niña, al hacer el reflejo de Bruckner, no daba reflejo rojo. Y fuera de eso la niñita lo miró, o sea, ella lo miraba a uno así como con la mirada bajita. Entonces yo decía, esto está muy raro, sí, esto no está bien. Le apliqué paradilatación, pero no la dilaté con ciclopentolato, sino con tropicamida. Y cuando ella dilató, no daba reflejo rojo el fondo de ojo. Al acercarme, al ver el fondo de ojo, resulta que la niña tenía prácticamente el fondo de ojo completamente lleno de sangre en ambos ojos. Tenía unas hemorragias supremamente amplias. Yo en el momento, les confieso, no supe qué era. Dije, no sé qué es. Yo le comuniqué a los papás que lo que yo le estaba viendo a la niña pues no era normal y que era una urgencia. Y resulta que los papás se la llevaron a urgencia y los médicos de la atención, no sé de qué institución, le dijeron, pero esa optómetra está loca, como así que digo que ya no, o sea, demeritando el trabajo de uno como profesional. Que iba a ser capaz de, si eso para examinar a un niño hay que hacerlo bajo observación. Yo creo que nosotros somos la prueba de que no se necesita sedar a un bebé o a un niño para estar examen lo más completo posible. Entonces el caso fue que lo devolvieron. No sé por alguna razón, los papás como que confiaron en mí, regresaron y me dijeron, es que no nos quisieron atender. Y yo le dije, no, nos vamos así sea la urgencia, no sé, si me toca asumir los costos o lo que sea, yo los acompaño, porque la niña tiene algo que no está bien. Uno sabe que, por ejemplo, cuando hay hemorragias en retina y cosas de eso, pues podría ser, por ejemplo, una leucemia, podría ser alguna anomalía sanguínea. Entonces, cuando fuimos a otro lugar, a urgencias, el médico pediatra, la niña desafortunadamente ya se le había pasado el efecto de la dilatación, por lo que había usado solamente tropicamida. Entonces cuando el médico cogió el oftalmoscopio y entonces se hace cuenta que ella es la paciente y yo soy el médico, aquí como a 80 metros, ¿sí? Y entonces, pues yo para mis adentros decía, no sé cómo es eso, a ver, pero bueno, en todo caso el señor no sé por qué me dio crédito y dijo, pero no lo hospitalizó, no vamos a hacer una revisión a oftalmología. La niña fue atendida 10 días después por oftalmología y el oftalmólogo puso en la historia clínica hemorragias gigantes, sospecha de maltrato infantil. La niña había sido socorrida. ¿Qué pasó con ese caso? Afortunadamente a la niña le hicieron seguimiento hasta que la pudieron hospitalizar. El oftalmólogo mandó la hospitalización de urgencia, le hicieron seguimiento, la tenían que dilatar muy frecuentemente, le hacían el examen de fondo de ojo, le estaban verificando que las hemorragias se reabsorbían. ¿Qué fue, digamos, lo afortunado del caso? Que la niña no tuvo un daño cerebral severo, porque es que el daño del niño sacudido puede ser desde que el niño simplemente tenga unas pequeñas hemorragias hasta que quede en coma o muera. ¿Sí? Porque las lesiones también incluyen el tallo cerebral. Entonces se puede lesionar lesiones en tallo cerebral y lesiones cerebrales. Las hemorragias que se ven en retina vienen realmente del cerebro. Entonces el caso pues, de la niña evolucionó adecuadamente. Parece que en un sitio donde dejaban a la niña el cuidado de una señora, había un muchacho que cogía a la bebé y la lanzaba al aire. Ese juego que le hacen a los bebés, que los lanzan al aire, que el bebé se muere de la risa, eso no es adecuado. ¿Sí? Eso puede producir síndrome de niño sacudido.
uno sabe más adelante, por ejemplo, problemas de aprendizaje o de comportamiento, de percepción, muchas cosas pueden salir de ahí. La niña, cuando yo la vi, cuando los papás me la llevaron a la consulta, que yo les decía que la niña miraba hacia abajo y que la niña estaba muy, como dicen, bajita de nota, ¿no? O sea, la niñita era muy aletargada, muy pasiva. Y a mí eso también me llamó la atención. Y resulta que la niña había estado hospitalizada por un vómito severo, que yo creo que fue por el sacudido. ¿Okay? A veces eso se confunde con que el niño se enfermó del estomaguito, ¿okay? Y resulta que es que las lesiones en tallo cerebral pueden provocar vómitos. ¿Sí? Y una cosa característica a veces es que el vómito es un vómito que sale con fuerza, lo llaman vómito proyectil, porque produce también la hipertensión intracraneal. Si uno tiene sospechas, como dicen, no se quede callado. A mí me pasó con una colega muy querida, muy cercana. Un día me dijo que ella había llegado a la casa y había encontrado al niño menor, así como todo aletargadito, y entonces yo le dije, ¿eso qué pasó? Dijo, no, pues la empleada me dijo que el niño se pegó una vomitada terrible y entonces quedó agotado. No lo revisa, que no haya sido sacudido. Bueno. Bueno, con respecto a esa endotropia aguda, la endotropia puede que mejore con tratamiento o en algunas ocasiones puede ser necesario cirugía. Generalmente cuando hay esas desviaciones como de aparición súbita, como les digo, investigar ante todo la posible causa y ya una vez que el paciente pues tenga control su situación, lo que le haya causado, pues entonces uno puede entrar, como hacer los seguimientos, si es un niño pequeño pues estimular el ojo para que el ojo no se vaya a ambliopizar. Generalmente las cirugías no son inmediatamente, ¿no? Sino que se espera un tiempo prudente porque muchos pacientes pueden presentar mejora o evolución en periodos de algunos meses. Sí, aquí vamos a lo que se llama endotropia sensorial o por deprivación. Cuando hay pérdida visual en uno o en ambos ojos, por cualquier motivo, puede ser por ambliopía, por trauma, por lesión estructural, pues como no hay un control visual, eso puede provocar que el ojo se desvíe. Entonces hay presencia de obstáculos que impiden una imagen clara y enfocada, como por ejemplo una catarata. Con frecuencia se encuentran isometría y ambliopía. Hay una disminución muchas veces marcada del ojo desviado. Son desviaciones que tienden a ser de ángulos grandes. Cuando son de aparición reciente se presentan como concomitantes. Y cuando son antiguas, entonces cuando hay, yo les decía, como son de ángulos grandes, cuando hay una contractura como muy fuerte de un músculo de una manera prolongada, este músculo termina lesionándose, se fibrosa. Entonces, el recto medio se puede ver afectado. Aquí hablan, por ejemplo, de rectos medios tensos. Y por supuesto, pues cuando hay todo eso como lesiones estructurales, ceguera, entonces pues el defecto pupilar va a ser generalmente notorio.
isotropias incomitantes, ya sabemos, son todas esas desviaciones que tienen diferente cantidad de desviación entre las posiciones de mirada. Lo más común o frecuente es en las adquiridas es una parálisis del sexto nervio, y hay otras que también uno puede encontrarse. Por ejemplo, el síndrome de Duane es uno que yo he visto relativamente frecuente. En el síndrome de Duane, aunque se parece a la parálisis del sexto nervio, realmente lo que hay ahí es una alteración en la inervación. Lo más frecuente es que en lugar de inervar al recto lateral del sexto nervio, se va a una rama del tercero. Entonces el músculo actúa, digámoslo, en el momento equivocado. Otras alteraciones, el síndrome de Mobius. El síndrome de Mobius se caracteriza porque son pacientes que tienen parálisis también del facial. Entonces no hacen expresividad facial. Entonces lloran sin hacer gestos, ríen sin hacer gestos. Y generalmente pues, son personas que tienen su desarrollo cognitivo normal, pero tienen endotropia, dificultad para cerrar los párpados. También pueden tener malformaciones de la lengua y a veces de los dedos, de las manos y de los pies. Dificultad para tragar, cuando son pequeñitos a veces la crianza se dificulta un poquito por la dificultad para tragar. Enfermedad tiroidea. La tiroidea yo la he visto más frecuentemente asociada a exotropia, pero puede producir también endotropia. Cualquier trauma ocular que provoque fractura orbitaria con atrapamiento de los músculos o del contenido orbitario, cuando haya daño directo del músculo como tal. En cirugías previas de estrabismo también puede suceder. El paciente, por ejemplo, queda con residual del estrabismo, y a veces cuando se hacen intervenciones muy severas sobre el músculo puede quedar hipofuncionante, y entonces eso produce incomitancia. Los patrones alfabéticos en A y B, que ya están asociados a las interfunciones de músculos oblicuos. La miastenia gravis, ojo a esta, porque es más frecuente de lo que ustedes creen. Se supone que la miastenia gravis es como más frecuente en mujeres que hombres, pero yo muchos de los casos que he visto han sido en hombres. Ese paciente que tiene momentos de diplopia pasajeros, que ustedes los examinan y en ese momento no tienen nada, pero informan que, por ejemplo, que ya como al final del día o con el cansancio, el paciente que les dice que es que un ojo como que se le va apagando en el transcurso del día, eso sospechen de las miastenias. ¿Sí? A veces la miastenia es únicamente ocular, otras veces es generalizada, y entonces pues es importante direccionar al paciente para que haga un adecuado diagnóstico, porque estos pacientes, por ejemplo, cuando es una miastenia generalizada, ellos están en riesgo de hacer paros respiratorios. Pero en la miastenia los ojos se van hacia afuera o Cualquiera, es que la miastenia la llaman la simuladora universal, la campeona en simular parálisis, porque ella puede paralizar cualquier músculo. ¿Sí? Las miositis orbitarias, el pseudotumor, esta es importante, la miopía alta. También es algo que últimamente podemos encontrar más frecuente, debido a que ahora la miopía pues está como en esa pandemia de miopía, que tenemos más pacientes miopes, que tenemos más pacientes con miopías elevadas. Cuando el globo ocular
crece exageradamente, empieza a tener restricciones de movilidad dentro de la órbita. Y entonces los pacientes empiezan a presentar diplopia y muy frecuentemente es hacia la hipotropia. ¿Y cómo la enfermedad tiroidea hace que haya una desviación? Porque la enfermedad tiroidea produce una infiltración en los músculos extraoculares. No solamente produce la proptosis. Esos pacientes que ustedes, sí, también altera la grasa unitaria y entonces la afectación de los músculos y la proptosis, eso es, como les digo, tiende más hacia la exotropia y a veces a tener verticales. A veces los primeros síntomas es una diplopia vertical, ¿sí? En mujeres sobre todo mucho, porque las mujeres somos un poco más propensas a tener alteraciones tiroideas. Y la microtropia. La microtropia pues es un estrabismo pequeño, una endotropia pequeña. Lo más frecuente es que sea endotropia. A veces de pronto uno puede encontrarse un paciente que tenga microtropia vertical o microtropia tipo exotropia, pero la más frecuente es la endotropia. Son desviaciones cuyo ángulo es menor a 10 dioptrías. Generalmente estos pacientes desarrollan correspondencia sensorial anómala. Como son desviaciones pequeñitas, a veces no son tan fáciles de detectar al cover test o por ejemplo solamente mirando el centraje de los reflejos en el Hilbert puede que a uno se le pase por alto. Son pacientes que con mucha frecuencia tienen un ojo ambliope, el ojo del estrabismo, y que también tienden a tener anisometropías. Entonces, si ustedes tienen un paciente que su ojo que tiene más defecto refractivo no mejora tanto y tiene, como les digo, no necesariamente se ve el estrabismo, pero posiblemente uno sospecha de una desviación, piensen en la microtropia. La microtropia tiene una prueba que se puede realizar para hacer el diagnóstico diferencial que se llama la prueba de los 4 prismas base externo. Ustedes lo pueden consultar en la literatura sobre qué consiste. Estos pacientes generalmente tienen una supresión foveolar, tienen un escotoma, pero no escotoma que salga en los campos visuales, sino de la visión binocular en la zona foveolar, porque ellos desarrollan muchas veces fijación no excéntrica como tal, pero sí parafoveolar. Entonces, la fijación puede ser central o excéntrica, pueden ser secundarias a heterotropias sensoriales. Por ejemplo, pacientes que tenían desviaciones más grandes, las operaron, les dejaron sus ojitos casi alineados, pero como su estrabismo había aparecido a una edad muy temprana, ellos no desarrollaron la visión binocular normal, entonces el ajuste que hace su cerebro es hacia la microtropia. ¿Cómo se manejan este tipo de pacientes? Estos pacientes se tratan casi como si fuera un paciente que no tuviera estrabismo. Uno les puede estimular agudeza visual, al ojo ambliope, les puede estimular las reservas y la estereopsis, pero periféricas, no pequeñitas de detalle central, porque puedo levantar el escotoma y ponerle al paciente una diplopia permanente, sino más que todo visión periférica, para que ellos más fácilmente mantengan sus ejes visuales alineados, porque cuando ellos se descompensan empiezan a quejarse de diplopia. Entonces, la correspondencia sería la El ángulo facilita que se desarrolle la correspondencia anómala armónica generalmente. Entonces aquí vamos a ver un paciente de microtropia
que a veces, como les decía, puede que no sea evidente precisamente por lo que es una desviación de ángulo pequeño. Entonces ahí miren cómo el ojo, ¿sí ven? Se ve alineado prácticamente, pero cuando se hace la oclusión, el ojo derecho estaba desviado. No, ese es derecho. Ya lo vemos de nuevo. Ahí el cover and cover lo están haciendo solamente en el ojo izquierdo y el derecho sale a fijar. Cuando se quita la oclusión, pues se recupera la fijación del ojo izquierdo. Pero vean que prácticamente no se nota. Si a simple vista no se ve el estrabismo. Tener presente en la microtropia pacientes sin antecedentes estrábicos que presentan miopía y que el estudio del fondo de ojo es normal. El paciente aparentemente no tiene estrabismo, si usted mira el fondo de ojo está bien, la fijación puede ser central o puede estar ahí muy cerquita de la fóvea. Lo que es muy frecuente es que tengan ambliopía. Pacientes sin antecedentes estrábicos con buena agudeza bilovisual en ambos ojos que en el examen rutinario presentan disminución de la estereopsis. A veces uno ve pacientes aparentemente con sus seres visuales muy alineados, el cobertor no sabe nada porque tienen menos estereopsis. ¿Por qué las gafas a veces les disminuyen las estereopsis? Las gafas Pues la colección. no debería, a no ser de que las gafas te estén descompensando alguna fobia, antes deberían mejorar. De las pruebas diagnósticas, por ejemplo, cuando se coloca un lente de una dioptría positiva más, si se coloca en el ojo no dominante, el paciente no le interfiere para nada, no siente ninguna molestia. El que les comentaba de los 4 primas base externa, hacer una comparación del ángulo capa, ¿sí? Observar muy bien el ángulo capa de un ojo con respecto al otro. La técnica que es, digamos, más un poco mejor para evaluar tanto capa como Hirschberg es hacerlo con el reflejo de Brugner. Y hacer un estudio con rejilla de Amsler, cuando el paciente tiene, sobre todo la fijación parafoveolar, él hace un escotoma que sí sale en la rejilla de Amsler, o sea, se le desaparece como la parte central de la rejilla. Porque cuando hay fijación excéntrica, ahí sí hay escotomas de la visión monocular. Y para terminar, la clasificación de la endotropia según cómo se comporte a las distancias. Este pues es un recorderis. Si la desviación es mayor en visión lejana que en visión cercana, ¿qué pasa? Que los ojos no divergen. Entonces hablaríamos de una insuficiencia de divergencia. Endotropia tipo, insuficiencia de divergencia. Si la desviación es mayor de cerca que de lejos, entonces por el contrario el paciente está exagerando la convergencia, lo que sería un exceso de convergencia. Cuando la desviación no tiene diferencias significativas entre lejos y cerca, incluso ya saben, también las folias pueden estar incluidas ahí,
pues es una desviación básica. Hace muchos años en la literatura se hablaba de una endoforia fisiológica, pero realmente si ustedes revisan en lo más reciente no se habla de endoforia fisiológica. Casi siempre cuando uno ve pacientes que tienen pequeñas endoforias, o son hipermétropes no corregidos, o sus hipermetropías están hipocorregidas, o sus miopías están hipercorregidas. Entonces, ojo con eso, guíense mucho. Recuerden que cuando yo a un paciente le voy a prescribir su corrección final, yo puedo tomar algo que se llama la foria inducida. ¿Cómo me queda el paciente con la fórmula que yo planeo prescribir? Así no se hace la K de la gradiente. Sí, te puedes apoyar en... Sí, el DACA te puede decir... No, no es lo mismo, es diferente. Sí. O sea, tiene relación. Un paciente que, por ejemplo, cuando tú lo hipercorriges, su foria se le modifica de manera significativa porque tiene una K normal o alta. En cambio, cuando tú le corriges y la fórmula no le cambia mayor cosa, su